la síntesis de proteínas y es precisamente por esta razón que se da más en células de crecimiento o que segregan enzimas. Del mismo modo, un daño a la célula puede hacer que haya un incremento en la síntesis de proteínas y que el retículo endoplásmico rugoso tenga formación, previsto que se necesitan proteínas para reparar el daño. Las proteínas se transforman y desplazan a una región del retículo endoplásmico rugoso del aparato de Golgi. Retículo endoplásmico liso. Se le denomina así porque carece de ribosomas. Su función principal es la de producir los lípidos de la célula, concretamente fosfolípidos y colesterol, que luego pasan a formar parte de las membranas celulares. El resto de los lípidos celulares, ácidos grasos y triglicéridos, se sintetizan en el seno del citosol. Es por esa misma razón que es más abundante en células que tengan secreciones relacionadas, como por ejemplo una glándula sebácea. Es escaso, sin embargo, en la mayoría de las células. Golgi, nombrado así por quien lo descubrió, Camillo Golgi, tiene una estructura similar al retículo endoplásmico, pero está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. El aparato de Golgi está formado por una o más capas, más series de sistemas ligeramente separadas por membranas, y a este conjunto se le conoce como Golgi o dictiosoma. Los extremos de cada cisterna están dialitados y rodeados de vesículas que o se fusionan con este comportamiento o se separan del mismo mediante gemación. El aparato de Golgi está estructuralmente y bioquímicamente polarizado. Tiene dos caras distintas, la cara cis o de formación y la cara trans o de maduración. La cara trans suele estar cerca de la membrana plasmática, según sus membranas son más gruesas y se asemejan a la membrana plasmática. Es un saco de fluidos rodeado de una membrana. En la célula vegetal, la vacuola es una sola de tamaño mayor. En cambio, en la célula animal son varias y de tamaño reducido. La membrana que la rodea se denomina tonoplasto. La vacuola de la célula vegetal tiene una solución de sales minerales, azúcares, aminoácidos y a veces pigmentos como la antocianina. Mitocondria. La mitocondria es un organelo que puede ser hallado en todas las células eucariotas, aunque en células muy especializadas puede estar ausente. Están rodeadas de una membrana doble. La membrana externa es la que controla la entrada y salida de sustancias dentro y fuera de la célula y separa el organelo del hialoplasma. Esta contiene proteínas de transporte especializadas que permiten el paso de moléculas desde el citosol hacia el interior del espacio intermembranoso. Las membranas de la mitocondria se constituyen de fosfolípicos y proteínas. Ambos materiales se unen formando un retículo líquido protético. Las mitocondrias tienen distintas funciones: oxidación del piruvato, transferencia de electrones desde el NADH y el FADH2 y utilización de la energía almacenada en la gradiente electroquímico de protones para la síntesis del ATP por el complejo. Los peroxisomas son cuerpos con membrana esféricos. Se forman por gemación a partir del retículo endoplásmico liso. Además de ser granulares, no tienen estructura interna. Tienen un número de enzimas metabólicamente importantes, en particular la enzima catalasa, que cataboliza la degradación del peróxido de hidrógeno. Llevan a cabo reacciones de oxidación que no producen directamente energía utilizable por el resto de la célula, no generan ATP. En los peroxisomas también se degradan purinas y en las plantas interviene la fotorrespiración. También sintetiza agua oxigenada y es metabolizada dentro del peroxisoma.
Envoltura nuclear. Es una doble unidad de membrana porosa que delimita el núcleo propio de la célula eucarionte. Está formada por dos membranas concéntricas. Funciones. Principalmente delimita dos compartimientos funcionales dentro de la célula misma, el de transición ADN en ARN dentro del núcleo y el de traducción ARN en proteína en el citoplasma. La envoltura nuclear aparece atravesada de manera regular por perforaciones, los poros nucleares. Estos poros no son simples orificios, sino estructuras complejas acompañadas de un armazón de proteínas, que facilitan a la vez que regulan los intercambios entre el núcleo y el citoplasma. Se llama complejo del poro a cada una de estas puertas de comunicación. Por ahí salen las moléculas de ARN producidas por la transcripción, que deben ser leídas por los ribosomas del citoplasma. Por ahí salen también los complejos de ARN y proteínas a partir de los cuales se ensamblan en el citoplasma los ribosomas. Por los poros entran al núcleo las proteínas fabricadas en el citoplasma por los ribosomas que cumplen su papel dentro del núcleo de la célula. El núcleo es un organelo membranoso que se encuentra en las células. Contiene la mayor parte de material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una variedad de proteínas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de estos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. Centriolos. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto, semejantes a cilindros huecos. Son organelos que intervienen en la división celular. Los centriolos son dos estructuras cilíndricas que, rodeadas de un material protético denso llamado material pericentriolar, formado en el centrosoma, que permite la polimerización de microtúbulos de dímeros de tubulina que forman parte del citoesqueleto. Los centriolos se posicionan perpendicularmente entre sí. Vesícula de secreción. Es un organelo que forma un compartimiento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana celular. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi, pero también en el retículo endoplásmico, o se forman a partir de la membrana plasmática.